Hola, buen día. En esta ocasión vamos a hablar sobre el calor. El calor es la transferencia de energía térmica entre distintos cuerpos o diferentes zonas de un mismo cuerpo que se encuentran en diferentes temperaturas. Se representa por la letra Q mayúscula. Cuando un cuerpo pierde energía térmica, o sea calor, se representa por un signo negativo. ¿Sí? Como podemos observar, aquí tenemos el signo negativo, o sea, pierde calor. Cuando un cuerpo gana energía térmica, o sea, calor, se representa por un signo más o la ausencia de este, indicando que es positivo. Tenemos aquí Q positiva que gana calor. Cuando la temperatura en ambos cuerpos es la misma, significa que no hay transferencia de energía térmica. Entonces el calor será nulo. A esto se le llama equilibrio térmico, ¿sí? Donde pues ni cede ni gana calor o energía térmica. El calor específico, representado por la C mayúscula y la letra E minúscula, nos dice que el calor específico de un material es la cantidad de calor que absorbe o libera por unidad de masa para modificar su temperatura en una unidad termométrica. Su fórmula, como lo podemos observar, ¿sí? CE es igual, ¿sí?, a la cantidad de calor ganado o cedido entre la masa que multiplica a la diferencia de temperatura, ¿sí? En este caso, temperatura final menos temperatura inicial. Su nomenclatura de la fórmula, tenemos que Q, ¿sí?, es el valor, es el calor ganado o cedido por el material. Sus unidades son las calorías. M, que es la masa, sus unidades son los gramos. En ciertas ocasiones se va a presentar como la letra G, como lo presentamos aquí adelante. TF es la temperatura final, expresado en grados centígrados o grados Celsius. TO es la temperatura inicial, representada por grados centígrados. Y CE es el calor específico del material, expresados en calorías sobre gramos por grados centígrados. Algunos calores específicos de ciertas sustancias lo tenemos aquí. Por ejemplo, el agua, que equivale a 1 caloría por gramo por centímetro, por grado centígrado. El bronce, que equivale a 0.094 calorías entre gramos por grados centígrados, y así todos los demás materiales, ¿sí?, sus unidades aquí están, ¿sí?, calorías entre gramos sobre grados centígrados. Muy bien, ¿sí?, son algunos de los materiales más usados, ¿sí?, o de uso cotidiano, y lo cual pues vamos a regresar en un momento dado para poder resolver algunos ejercicios. Muy bien, tenemos lo mismo. Por ejemplo, ¿cuánto calor se le suministra a un cubo de aluminio de 400 gramos
cuya temperatura inicial era de 30 grados centígrados y aumentó a 110 grados centígrados. Muy bien. Como les había dicho, pues tenemos que realizar un pequeño imagen. Pues dicen que es un cubo. Ok. Que es aluminio. Que es de aluminio. Temperatura inicial de 30 grados centígrados. Se incrementó la temperatura a 110 grados centígrados. Presenta una masa igual a 400 gramos. Ok. Nos regresamos a la tabla para ver el calor específico del aluminio. Aquí lo tenemos. Me dice que es 0.215 calorías entre gramos por grados centígrados. Ok. Entonces, el calor específico es igual a 0.215 calorías sobre gramos por grados centígrados. Ok. Dice, ¿cuánto calor se le suministró? Entonces, el calor es el que queremos saber. Por lo tanto, la fórmula nos dice que el calor va a ser igual al calor específico por la masa por la diferencia de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. O sea que la cantidad de calor va a ser igual a 0.215 calorías por gramos por centímetro, pues por grado centígrado, por la masa, que son los 400 gramos, por la diferencia, que son 110 grados centígrados menos 30 grados centígrados. Muy bien. A ver. .215 por 400 por, abro un paréntesis, es 110 menos 30, cierro el paréntesis, igual. Ok, me dio 6.880
unidades. Ok, gramos que multiplica, gramos que dividen, se anulan. Centígrados que multiplican y centígrados que dividen, se anulan y quedan calorías. Ya está el resultado. Muy bien. Seguimos. Otro ejemplo. Dice que una muestra de 45.6 gramos de plata a 23 grados centígrados se calentó en un horno hasta 235 grados centígrados. ¿Qué cantidad de calor medida en joules ganó la muestra? Ok, a ver, dice que una muestra de 45 gramos, vamos a decir que sale todo chueco. ¿Qué hice? A ver si con este me ayuda. Vamos a decir que sea la entrada de un hornito. Y aquí adentro se encuentra la barra de plata. Barra de plata, que es de una masa igual a 45.6 gramos. Ok. Su temperatura inicial igual a 23 grados centígrados. Se calentó hasta 235 grados centígrados. Ok, calor específico de la plata. Bien, nos regresamos aquí a la tablita y buscamos el calor específico de la plata. Me dice que es de 0.056 calorías sobre gramos por grados centígrados. Es igual a 0.056 calorías entre gramos por grado centígrado, y nos pide el valor pero en joules. Ok, por lo tanto, con los datos que tenemos, donde el calor específico pues es igual a la cantidad de calor, en este caso suministrado positivo, entre la masa por la diferencia de
temperatura. Despejamos y la cantidad de calor pues va a ser igual al calor específico por la masa por la diferencia de temperatura. Por lo tanto, vamos a tener que es 0.056 calorías sobre gramos por grados centígrados por la masa, que son 45.6 gramos. No tenemos que convertirlos a kilogramos. ¿Se acuerdan de la nomenclatura? Que la masa debe estar expresada en gramos por 235 grados centígrados menos 23 grados centígrados. Por lo tanto, vamos a tener 0.056 por 45.6 por, abro un paréntesis, 235 menos 23, lo cierro, igual. Me dio 541.36 calorías. Ok, pero lo piden en joules. Por lo tanto, estos tres puntitos significa por lo tanto una caloría, recordar que equivale a 4.186 joules. Entonces 541.36 calorías a cuánta cantidad de calor en joules, pues será igual. Entonces la cantidad de calor va a ser igual a los 541.36 calorías por 4.186 joules entre una caloría. Es para que se eliminen las unidades de las calorías. Ok, por 4.186, ya tenía el dato aquí en la calculadora, es igual a 2266.14 joules. Muy bien. Si hay alguna duda, me pueden contactar, ¿sí? Pueden dejar un mensaje
Adelante, continuamos. Calor latente. Calor latente es la transferencia de calor a una sustancia que presentará cambios estructurales importantes dependiendo de sus características físicas. El calor latente de fusión, ¿sí?, representado por HF, es la energía que gana o cede una sustancia por unidad de masa para cambiar del estado sólido a líquido o de líquido a sólido. Y es independiente de la temperatura. Su fórmula, ¿sí?, donde el calor de fusión, calor latente de fusión, va a ser igual a la cantidad de calor entre la masa. La vaporización, HV, es la energía que gana o cede una sustancia por unidad de masa para cambiar del estado líquido al gaseoso o del gaseoso al líquido, y al igual es independiente de la temperatura. El calor latente de vaporización pues es igual a la cantidad de calor que se gana o se pierde entre su masa, ¿sí? Y finalmente el calor latente de sublimación, HS, es la energía que se gana o cede una sustancia por unidad de masa para cambiar del estado sólido al gaseoso directamente sin pasar por el estado líquido, y al igual es independiente de la temperatura, representado por HS, donde va a ser igual a la cantidad que se gana entre su masa. Aquí tenemos la nomenclatura del calor latente de fusión. Sus unidades son las calorías entre gramos. El calor latente de vaporización son al igual sus unidades calorías entre gramos. ¿Sí? Calor latente de sublimación, que es igual, ¿sí?, a las calorías entre gramos. Q pues es el calor ganado o cedido de la sustancia o del material. Sus unidades calorías, pero no necesariamente pueden ser calorías, pueden ser joules. Y M la masa, que sus unidades son en gramos. Muy bien. Tenemos una tabla donde están los calores de fusiones y de vaporización pues más usados o más comunes que podemos encontrar. Tenemos su punto de fusión, tenemos el calor latente de fusión, tanto en calorías sobre gramos o joules sobre kilogramos. Su punto de ebullición, ¿sí?, en grados centígrados, y al igual el calor latente de vaporización, que se encuentra en calorías entre gramos o en joules sobre kilogramos, por 10 a la 3 joules entre kilogramos. Muy bien. Ejemplo, nos dice que un calorímetro de cobre de 150 gramos contiene 100 gramos de agua a 21 grados centígrados. Al introducir en él 80 gramos de un metal a 90
grados centígrados, este se enfría hasta 23.61 grados centígrados. Determine el calor específico de dicho metal. Ok. Nos dice que un calorímetro de cobre vamos a decir que sea un recipiente que es de cobre, contiene 100 gramos de a 21 grados centígrados. Al introducir $80 gramos de un metal, ¿sí? Se introduce aquí 80 gramos de un metal a 90 grados centígrados. Este se enfría hasta 23.61 grados centígrados. Nos piden el calor específico de este metal. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Si el agua está a 21 grados centígrados en este calorímetro de cobre, pues entonces la temperatura del cobre, que vamos a decir temperatura inicial del cobre, es igual a los 21 grados centígrados. La temperatura del metal dice que es a los 90 grados centígrados. Finalmente, dice que ese se enfría ambos a los 23.61 grados centígrados. O sea, el agua que estaba a 21 grados, que es el mismo a la temperatura del cobre, se le añadió este metal que estaba a 90 grados, lo cual pues se incrementó la temperatura y todos van a tener una temperatura de 23.61 grados centígrados. Me dice que la masa del cobre
es de 150 gramos. La masa del metal dice que es de 80 gramos. Y la masa del agua es de 100 gramos. Ok, vamos con los calores específicos. Calor específico del cobre. Nos dice que es de 0.092 calorías entre gramos por grados centígrados. Es de 0.092 calorías entre gramos por grados centígrados. El calor específico del metal es el que nos están pidiendo. Calor específico del agua es 1. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí hay un decremento de calor. ¿Sí? Bajó de 90 a 23 grados. O sea, que el calor, en este caso del metal, va a ser igual al calor del calorímetro de cobre. Positivo porque se incrementó de 21 grados a 23.61, más el calor del agua, también positiva. Ahora bien, ¿qué tenemos? Pues de la fórmula que nos dice que el calor específico va a ser igual a la cantidad de calor entre la masa por la diferencia de temperatura. Entonces, si son los calores específicos, pues tendríamos lo siguiente. Este pasaría multiplicando, lo cual
quieren este valor, el calor específico. Entonces sería lo siguiente: menos el calor específico del metal, que va a ser igual al calor ok. Aquí despejamos que la cantidad de calor va a ser igual al calor específico por la masa por la diferencia de temperatura. Entonces, menos el calor específico, en este caso del metal, por su masa. Voy a ponerle metal. Del metal por su masa a su diferencia de temperatura y mejor así, que va a ser igual al calor específico, en este caso del cobre, por la masa del cobre por la diferencia de temperatura más calor específico del agua por la masa por la diferencia de temperatura. Ok. Por lo tanto, del metal, el calor específico del metal ok, esto que está multiplicando va a pasar dividiendo. Por lo tanto, ya voy a ir poniendo los valores directos. Se va a hacer igual a el calor específico del cobre. Tenemos que 0.92 calorías sobre gramos por centímetro por
grados centígrados. Dale con centímetros. Ok, jóvenes, tuve problemas con el audio, se había traslapado y pues por lo tanto pues ya lo resolví, pero se los explico. Muy bien, aquí tenemos el calor cedido del metal, por eso es negativo, porque está cediendo calor. Va a ser igual al calor de cobre, que en este caso está ganando, por eso es positivo. Y al igual el calor del agua, que también está ganando. Bien. Aquí se mantiene en equilibrio. Por lo tanto, aplicando la fórmula que nos dice que el calor específico va a ser igual a la cantidad de calor entre la masa por la diferencia de temperatura. Ok, por lo tanto despejamos, y masa y diferencia de temperatura que está dividiendo va a pasar multiplicando. Por lo tanto, el calor va a ser igual al calor específico por la masa por la diferencia de temperatura. Muy bien, aplicamos la fórmula que nos dice que el calor cedido, en este caso calor específico del metal, por su masa por la diferencia de temperatura, va a ser igual al calor específico del cobre multiplicada por la masa del cobre por la diferencia de temperatura, más el calor específico del agua por la masa del agua por la diferencia de temperatura. Muy bien, sustituimos lo que son los valores y tenemos que el calor específico del metal va a ser igual. Ok, en este caso, como la masa y la diferencia de temperatura están multiplicando, van a pasar dividiendo. Si ya lo puse de manera directa, entonces va a ser igual, el calor específico del metal negativo va a ser igual a 0.092 calorías entre gramos por grado centígrado. Esto corresponde al calor específico del cobre. Aquí está, previamente lo habíamos ya seleccionado, que multiplica este caso son 150 gramos multiplicado por la diferencia de temperatura, en este caso la temperatura final del cobre, que es la temperatura de los 23.61 grados centígrados, que es cuando se estabilizó, menos la temperatura inicial, que fueron los 21 grados, más el calor específico del agua, que en este caso es una caloría sobre gramos por grados centígrados por su masa, que son los 100 gramos. ¿Sí? Aquí tenemos la masa del agua, que son los 100 gramos, multiplicado por la diferencia de temperatura. La temperatura final del agua fueron 23.61 menos su temperatura inicial, que fueron 21 grados. Bien, entre la masa del metal, que fueron los 80 gramos, aquí lo tenemos, multiplicado por la diferencia de temperatura, su temperatura final, que fueron los 23.61 menos su temperatura inicial, que fueron los 90 grados. Por lo tanto, realizamos la operación. Bien, ¿cómo la realizamos? Bien, pues muy fácil. Agregamos 0.092 por 150 por, abrimos un paréntesis, 23.61 menos 21, cerramos el paréntesis, más abrimos un paréntesis,
En este caso estamos multiplicando por 1, lo podemos ignorar. 100 ¿sí? Por, abrimos otro paréntesis, 23.61 menos 21, cerramos el primer paréntesis, cerramos el segundo, le damos la tecla igual, entre, abrimos un paréntesis, vemos 80 por, abrimos otro paréntesis, 23.61 menos 90, cerramos el primer paréntesis, cerramos el segundo, oprimimos la tecla igual y nos tiene que dar menos 0.05592 calorías sobre gramos por grados centígrados. Por lo tanto, el menos que teníamos aquí, ¿sí? Lo pasamos dividiendo, entonces menos entre menos nos da más por las reglas de signos. Por lo tanto, el calor específico del metal va a ser igual a 0.05592 calorías sobre gramos por grados centígrados. Muy bien. Seguimos con otro ejemplo. Bien, desafortunadamente pues también fue el problema del audio. Bien, pero ¿qué dice? Calcula cuántas calorías se deben extraer de 800 gramos de cobre para enfriarlo de 230 grados a 25 grados. Muy bien, realizamos un dibujo aluciente a lo que es el cobre, en este caso un alambre o una barra, que nos dice que es el material, ¿sí? Su masa, que son los 800 gramos, la temperatura inicial, que son 230 grados centígrados, y su temperatura final 25 grados centígrados. El calor específico del cobre, bien, vemos la tabla y nos dice que es de 0.092 calorías sobre gramos por grados centígrados. ¿Sí? Ok, aquí está el calor específico del cobre. Bien. Aplicamos la fórmula que nos dice que el calor específico es igual a la cantidad de calor cedido o ganado entre la masa por la diferencia de temperatura, si su temperatura final menos temperatura inicial. Por lo tanto, despejamos, porque lo que está pidiendo es cuántas calorías se deben extraer de 800 gramos de cobre. Por lo tanto, aquí está dividiendo, pasaría multiplicando. Entonces la cantidad de calor, ¿sí? En este caso van a ser calorías, va a ser igual al calor específico por la masa por la diferencia de temperatura. Sustituimos los valores a la fórmula y tenemos que el calor específico del cobre, que es 0.092 calorías sobre gramos por grados centígrados, va a ser igual, multiplicado por 800 por la diferencia de 230 menos 25 grados. ¿Sí? Por lo tanto, aquí faltó. Tenemos que 0.092 por 800 por, abrimos un paréntesis, 230 menos 25, cerramos, igual.
Me dio 15,088. Pero ¿qué van a hacer? Calorías. Muy bien. Entonces, tenemos que va a ser igual a 15,088 gramos que está multiplicando, ¿sí? Y gramos que está dividiendo se anulan. Grados centígrados que está multiplicando y grados centígrados que está dividiendo se anulan. Por lo tanto, el resultado van a ser calorías. Muy bien, no piden otra cantidad en joules, no. Muy bien, muchachos. Bien, pues eso es todo. Si cualquier duda, ya saben, contáctenme, un mensaje, sí, o mándenme un correo, en fin. Sale, nos vemos a la próxima.